Amén. Grande es su fidelidad. Amén. Grande es su amor para con nosotros. Amén. 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 Estaba leyendo en Corintios que habla acerca de la súper abundante gracia que Dios derrama sobre los suyos. Amén. Y yo decía, amén, porque Él no nada más derrama gracia. Él derrama en abundancia sobre cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros en esta noche podemos decir, es por su fidelidad, es por su misericordia, es por sus cuidados, es por Él, porque no podemos dar ni un solo paso en nuestras vidas si no está Dios con nosotros. Amén. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí esta noche podemos reconocer que Dios ha estado con nosotros, amén, porque si estamos aquí esta noche es porque Él nos ha fortalecido, amén, porque Él nos ha ayudado, porque Él no nos ha desamparado, porque Él ha proveído para nuestras necesidades, amén, porque Él ha abierto la ventana de los cielos sobre cada uno de aquellos que le buscan, amén, amén. Y si antes de que se sienten, hay un versículo o una parte del versículo en 2 Corintios 10:4 que le voy a invitar para que lo leamos y después nos sentamos. Amén. ¿Sabe que este versículo fue el único que no separé aquí en mi Biblia? Y tengo una Biblia nueva, entonces las hojas están bien pegadas. Pero 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4. Aquí lo tengo ya. Amén. Y lo leemos todos juntos antes de sentarnos. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo leemos una vez más antes de que se siente. Dice la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Nosotros creemos en tu palabra que acabamos de leer en esta noche, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, a cada una de tus promesas. Y hemos leído, Padre, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti para la destrucción de toda fortaleza que se levanta en contra de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de poder leer tu palabra, Señor, de poder estar aquí, Señor, con libertad, con alegría, con agradecimiento en nuestros corazones, Señor, y tener este tiempo para meditar en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Yo te pido que uses mi vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque sin ti no puedo. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche y no sé cuántos se quedaron con ganas de alabar a Dios. Yo siempre me quedo con ganas, ya cuando oigo, no sé cómo se dice, pero cuando el clink, 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 así digo, ay no, ¿verdad? Queremos seguir adorando al Señor, ¿verdad? Pero un día vamos a poder adorarlo así sin parar, ¿verdad? Cuando estemos allá en el cielo por los siglos de los siglos y ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Y ya no va a haber día ni noche y entonces vamos a poder alabar el nombre del Señor cada día, ¿verdad? Y ya no se va a entristecer nuestro corazón porque se va a terminar la alabanza. Amén. Pero damos gracias a Dios en esta noche por su palabra. Amén. Amén. Por este versículo que acabamos de leer en segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 4. Amén. Las armas de nuestra milicia
no son carnales, son espirituales, amén. Porque cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios tenemos una batalla, tenemos una lucha, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual que no se pelea con armas carnales, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual que se pelea con armas espirituales, amén. Y se nos ha hablado, ¿verdad? De esas armas espirituales, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y por eso todos nosotros como soldados del ejército de Dios, leemos la palabra de Dios, amén. Amén. Otra de esas armas poderosas es la oración, ¿verdad? Y por eso cada uno de nosotros como hijos de Dios tomamos un tiempo en nuestra vida para orar, amén. Y alguien decía, yo no oro 1 hora, pero no dejo que pase 1 hora sin orar. ¿Lo entendimos? ¿Verdad? Cuando yo lo leí dije, ¿qué? ¿Verdad? Tal vez yo no oro de las 10 a las 11. Pero ya para las 10:40, 10:45 yo tengo que hablar con Dios, ¿verdad? Porque cada situación en mi vida yo necesito ponerla en las manos de Dios, ¿verdad? Porque cada decisión que tomamos necesitamos ponerla en la mano de Dios. Porque cada decisión que vamos a tomar necesitamos preguntarle a Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde no tengo que ir? Entonces no puede pasar el día sin que nosotros hablemos con Dios, amén. Entonces un arma poderosa es la palabra de Dios, amén. Y por eso no puede estar guardada en el cajón, ¿verdad? O decían por ahí que a veces la dejamos el domingo ahí en el carro para que el próximo domingo cuando venga a la iglesia entonces la vuelvo a tomar, ¿verdad? Pero hay otra arma espiritual, y esa arma espiritual es de la que yo le quiero hablar en esta noche, ¿verdad? Hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de la oración como un arma muy poderosa, pero hoy yo quiero hablarle de un arma espiritual poderosísima, también igual que estas. Y esta arma espiritual se llama el ayuno. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? Amén. Porque puedo leer la palabra de Dios, porque puedo hablar con Dios a través de la oración, pero también tengo un arma poderosa que el enemigo no quiere que nosotros utilicemos. Y por eso pone una y otra cosa y otro obstáculo para que nosotros no peleemos con esta arma poderosa, el ayuno. Amén. Y claro que podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. Por eso cuando nosotros ayunamos y platicamos con Dios y leemos su palabra, entonces nos fortalecemos, amén. Entonces esas fortalezas son destruidas, amén, como leímos aquí en Corintios. Esas fortalezas que se levantan en contra de nosotros, esos dardos encendidos de fuego del maligno en contra de cada uno de nosotros, es destruido con estas armas poderosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ayunar, ¿qué es ayunar? Pues yo busqué por ahí, yo quería saber específicamente y busqué 2 palabras, una en el hebreo y otra en el griego. Entonces, la palabra ayunar en hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe tsum, T-S-U-M, y significa abstenerse de alimento o evitar que la comida entre en la boca. Eso es lo que significa esta palabra en hebreo, pero en griego, o sea, en el Nuevo Testamento, ayuno se escribe nesteia y significa
carecer de comida. ¿Y a cuántos nos agradan estos significados? No, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? No mucho nos agrada tomar esta arma espiritual, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? A veces nuestro estómago, o lo vamos a llamar así, el rey estómago, ¿verdad? No nos deja y nos impide y se enoja, porque cuando nosotros no probamos alimentos, entonces se enoja, ¿verdad? Se enoja y empieza a gruñir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Y no nada más eso, sino que también nos hace que nos duela la cabeza y que nos empecemos a sentir débiles. Y entonces cuando nosotros queremos tomar la decisión de usar esta arma, entonces nuestra mente comienza a pensar, no, ¿verdad? Porque voy a tener hambre, porque me voy a sentir débil, porque me va a doler la cabeza. Mejor otro día o mejor después, ¿verdad? Y entonces somos dominados por nuestra carne, ¿verdad? Somos dominados por nuestro estómago a no tomar esta decisión en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarle de dos historias en la Biblia donde podemos leer qué sucedió cuando las personas decidieron ayunar, cuando los pueblos enteros decidieron usar esta arma poderosa. Yo quiero que vaya al libro de Esther. Y toda esta historia en el libro de Esther es una historia poderosa. Quería leer solamente unos 2 o 3 versículos y cuando comencé a leer toda la historia dije, pues creo que quiero compartirles todo el libro, ¿verdad? Pero le invito para que en su casa usted pueda leer la historia en el libro de Esther. Y en el libro de Esther nosotros podemos ver algo poderosísimo. En el libro de Esther nosotros leemos acerca de que Esther y todo el pueblo de los judíos ayunaron. Y vamos a leer ahí en Esther capítulo 3 versículos 8 al 15. Amén. Bueno, vamos a leer solamente el versículo 13 por este momento. Y en el encabezado de este capítulo dice que Amán trama la destrucción de los judíos. O sea, había un enemigo en contra del pueblo de Dios que estaba tramando algo que no era muy bueno, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en el versículo 13 cuál era el plan de este hombre. El plan de Amán dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Usted sabe, bueno, la mayoría conocemos la historia de Esther, ¿verdad? Esther, una mujer judía, pero que no podía declarar cuál era su nacionalidad. Lo que más leemos en esta historia es que Dios le permitió llegar a un puesto, ¿verdad? Tomar un puesto importante, ser la esposa del rey Asuero, ¿verdad? En aquel tiempo, pues el rey Asuero poderosísimo, era el rey de Persia, ¿verdad? Y se acuerda usted que el rey Asuero tenía una esposa que se llamaba Vasti, ¿verdad? Pero un día dice la Biblia que estaba el rey alegre por el vino y entonces mandó llamar a la reina Vasti. La reina Vasti no quiere obedecer, ¿verdad?, a este llamado, y entonces el rey se molesta, y no solamente él, sino que sus consejeros le dicen: rey,
Si tú no haces algo contra ella, entonces todas las mujeres van a hacer lo mismo que ella y van a desobedecernos. Entonces el rey toma una decisión, ¿verdad? Quita a Vasti de su puesto y manda a traer algunas doncellas que se preparen por algún tiempo, ¿verdad? Entre ellas, la que más halló gracia delante del rey fue Esther, ¿verdad? Y entonces ella es proclamada como reina de aquella provincia, ¿verdad? Y leemos en las historias y creo que muchas veces llegamos a este lugar o conocemos el versículo, ¿verdad? De que cuando ella se tiene que presentar delante del rey para interceder por su pueblo, ella dice, y si perezco, que perezca. Pero muchas veces una cosa que dejamos a un lado y que no ponemos mucho enfoque es que Esther y todo su pueblo, para que pudieran tener esa grande victoria y el pueblo de Dios no fuera destruido, entonces ellos tuvieron que tomar la decisión de ayunar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Había un plan muy malo, ¿verdad? Había un decreto oscuro que amenazaba con borrar al pueblo de Israel del mapa, ¿verdad? Porque el plan de Amán era que mataran a todos, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, o sea, que Israel desapareciera del mapa. Pero vamos a ver cuál fue la decisión que tomaron ellos. Y ahí mismo en Esther, en ese capítulo, en el capítulo 4 y el versículo 16, vamos a ver cuál fue la reacción de Esther cuando ella se entera de lo que el malvado Amán quería hacer. ¿Cuál es la decisión que ella tomó? ¿Se puso a llorar? ¿Se enojó en contra de Amán? Vamos a leerlo ahí, Esther capítulo 4, versículo 16, lo leemos juntos, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Si nosotros fuéramos Esther en este momento, ¿verdad? Y se nos dijera, hay un plan oscuro en contra de ustedes que los quiere destruir. Y me llama mucho la atención que no solamente dice que querían matar a los judíos, sino que dice que la orden era destruirlos, matarlos y exterminarlos. O sea, que no quedara ni rastro de ellos, ¿verdad? Pero la decisión que toma Esther o la reacción que ella tiene es convocar a su pueblo y ella también junto con sus doncellas hacer un ayuno. Amén. Y no es que ellas no iban a comer nada solamente, sino que en este tiempo de ayuno, ¿verdad? Porque iban a ser 3 días, todo el día y toda la noche. Ellas no iban a probar alimento, todo el pueblo no iba a probar alimento. Dice, ni comáis ni bebáis, ni alimento, ni agua tampoco, ¿verdad? Y esta fue la reacción de Esther, convocar al pueblo para hacer un ayuno. Amén. Nosotros hoy podemos leer la historia, pero cuando ellos estaban pasando por este momento oscuro, podemos decirlo, momento difícil o un momento de aflicción, ¿verdad? En el que tal vez pudieron tomar otra decisión, ellos escogieron por la mejor decisión, hacer un ayuno, porque en este tiempo ellos iban a pedirle a Dios que tuviera misericordia de ellos, ¿verdad? Que les concediera la vida.
Y sabe que igual que Esther, nosotros tenemos un enemigo. Hay un Amán en contra de cada uno de nosotros que dice la Biblia que quiere matar, robar y destruir. Y me llama mucho la atención, ¿por qué tres cosas? ¿Por qué no dice solamente que nos quiere matar? Dice, nos quiere robar y nos quiere destruir. O sea, es tanto el odio que tiene contra cada uno de los hijos de Dios. Amén. Pero entonces nosotros por eso tenemos que pelear con esas armas poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. El ayuno de Esther rompió las tinieblas y cambió el decreto de muerte. ¿Sabe que cuando Amán se presenta delante del rey y mandan dar todas estas noticias? Dice que ese decreto fue firmado con el anillo del rey. O sea que no había escapatoria, no había salida, no había nada que hacer para ellos. Amén. Pero nuestro Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Amén. El Dios de los judíos es nuestro Dios, amén, y Él no ha perdido ninguna batalla y no hay decreto de las tinieblas que se levante en contra del pueblo de Dios que pueda prevalecer. No hay decreto de muerte que se escriba en contra del pueblo de Dios que pueda prevalecer. No hay ningún decreto de las tinieblas que pueda prevalecer en contra del pueblo de Dios. Amén. Porque hay un Dios que pelea por su pueblo. Hay un Dios que no está muerto, que Él está vivo y pelea por su pueblo. El ayuno es un arma poderosa para derrotar a Amán. Yo no sé de qué manera el enemigo se ha levantado en contra de su vida. No sabemos, ¿verdad?, cuáles son las maquinaciones que está tramando en contra de nosotros. Pero lo único que sabemos es que Dios pelea la batalla por nosotros y que no hay decreto de muerte ni de enfermedad en contra de nosotros. Porque Dios pelea por sus hijos. Porque Dios pelea por nosotros, porque no estamos solos. Igual que el pueblo de Israel, tal vez ellos pudieron pensar en aquel tiempo que no estaban en su tierra. Ellos estaban en Persia a causa de la dispersión. Pero ellos no podían declarar a nadie que eran judíos. Ellos no podían adorar a su Dios con libertad porque estaban esclavizados en un pueblo que no era su pueblo. Y eso es lo que quiere el enemigo con nosotros también. Quiere venir a atemorizarnos, quiere venir a asustarnos con las malas noticias. Pero no sabe que Dios está trabajando en cada uno de nuestros casos. Yo podía pensar cuando leía esta historia acerca de ellos, yo decía, qué triste, ¿verdad? Era para ellos vivir en un pueblo que no era el de ellos. Pero aparte de esto, había un decreto que se había escrito y firmado con el anillo del rey para que ellos fueran exterminados. Yo no sé qué angustia sintieron ellos ante tal prueba, ante tal situación. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Cómo estarían sus corazones en esos momentos, verdad? Pero tal vez usted sí se ha enfrentado a esos momentos difíciles. Tal vez nos ha tocado vivir algún momento que pensamos, ¿por qué estoy pasando por aquí? Amén. Cuando Esther tomó la decisión de ir delante del rey, ¿verdad? Para que Dios la guiara y la usara y el rey Asuero pudiera anular este decreto, ella puso su propia vida en peligro, no solamente por ella, sino por todo su pueblo.
porque estaba establecido en la ley que no se podía presentar nadie delante de la presencia del rey si el rey no lo mandaba llamar. Y dice la Biblia que ya habían pasado 30 días y el rey Asuero no había mandado llamar a la reina Esther. Entonces cuando Esther toma la decisión de ir, o más bien antes, cuando Mardoqueo le dice a Esther que tiene que presentarse y tiene que interceder por ella y por su pueblo, ¿cómo se ha de haber sentido, verdad? Dice que ella expresó las palabras: hace 30 días que el rey no me manda a hablar, y si yo me presento delante del rey y él no extiende su cetro de oro, entonces moriré. Pero su primo Mardoqueo le dice: tal vez para esta hora, ¿verdad? Tal vez para esta hora, tal vez tú has tomado ese lugar o esa posición que tienes porque Dios tiene un plan más alto que el que tú tienes. No era solamente que la reina Esther iba a ser la reina, no llegaba hasta ahí. Cada situación que la reina Esther y que el pueblo de los judíos vivieron, Dios tenía un propósito para ellos. Y dice que al final, bueno, no les voy a decir todavía el final, cuando Esther toma esta decisión y le manda a decir a su pueblo y le dice a sus doncellas: vamos a ayunar 3 días y 3 noches. Yo no sé, pero yo no sé qué situación podríamos pasar nosotros para que pudiéramos decir: vamos a ayunar 3 días y 3 noches sin beber agua y sin comer pan, para ver si Dios se apiada de nosotros. Hay situaciones a las que nos enfrentamos, situaciones difíciles, ¿verdad? Y solamente dejamos que pasen, ¿verdad? Y no nos levantamos en el nombre del Señor para pelear las batallas. Amén. Muchas veces el pueblo de Dios en todas partes del mundo está siendo atemorizado por un enemigo que trama nuestra muerte, por un enemigo que dice la Biblia que vino para robar y destruir. Y en esta noche yo quisiera que con esta historia de Esther cada uno de nosotros pudiéramos pensar ante esa situación difícil por la que estamos pasando o por la que vamos a pasar. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué me voy a atrever a hacer para decirle a Dios: ten misericordia de mí, mira, aquí estoy, te necesito, mira, esta batalla, ¿verdad?, es tan difícil y yo no puedo pelearla con mis propias fuerzas, pero sé que tú peleas por mí y que tú me das la victoria. Amén. Después de que Esther toma esta decisión de ayunar y le manda a decir a todo el pueblo que tiene que ayunar, entonces más adelante, cuando la esposa de Amán, este hombre malvado que había planeado la destrucción de los judíos, se da cuenta de lo que estaba pasando, mire las palabras que dice la mujer de Amán ahí en Esther capítulo 6, el versículo 13, ya casi las últimas palabras. Ella le dice a Amán: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Una mujer que no conocía a Dios se estaba dando cuenta con quién se estaba metiendo su esposo, con quién estaba peleando Amán. Amén. Y me llamó mucho la atención estas palabras, porque dice: delante de este hombre has comenzado a caer y no lo vencerás, sino que caerás por cierto
delante de él. Amán estaba enojado con los judíos y con Mardoqueo tanto, ¿verdad? Porque cada vez que él entraba al palacio y estaba Mardoqueo sentado allá a las puertas del palacio, pues dice que todos se levantaban y le hacían reverencia a Amán. Pero este hombre Mardoqueo ni se movía, ¿verdad? Y él decía: yo no me voy a inclinar ni me voy a postrar delante de ti, porque hay solamente una persona delante de la cual yo me voy a postrar, y ese es mi Dios. Amén. No me voy a postrar delante de nadie, sino solamente delante de mi Dios. Amén. Más adelante podemos ver el nuevo decreto que el rey Asuero hace a favor de los judíos. En Esther capítulo 8, versículo 5 dice: y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, está hablando Esther, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Cuando Esther tiene la oportunidad entonces, después de varios días y varios banquetes, de poder presentarle la petición al rey Asuero, porque se acuerda usted que el rey Asuero le había prometido que le iba a dar lo que ella quisiera, hasta la mitad del reino. Lo que tú me pidas te lo voy a dar. Entonces Esther pide que el decreto de Amán sea revocado, que esas cartas de muerte en contra del pueblo de Dios fueran revocadas. Y más adelante, ahí en el versículo 11, dice que el rey daba facultad a los judíos, este era su nuevo decreto, que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. Después en el versículo 16 dice: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El decreto de muerte en contra de ellos entonces les dio libertad para que ellos pudieran vivir sin tener que esconderse en aquel lugar y poder adorar a su Dios con libertad, con gozo y alegría. Y esa es la bendición que tenemos cada uno de nosotros. Había un decreto en contra de cada uno de nosotros, amén. Cuando no conocíamos a Cristo, a causa del pecado, había un decreto de muerte, porque la paga del pecado era la muerte para cada uno de nosotros. Pero damos gracias al Señor porque Él destruyó esa orden, y entonces nos ha dado a cada uno de nosotros nueva vida y nuevo propósito. Y ahora por eso nosotros podemos estar alegres y gozosos, así como el pueblo de Dios, porque ya no somos más esclavos del pecado, porque ya el pecado no gobierna en nuestras vidas, porque hemos sido libres de la maldición del pecado. Y ahora tenemos libertad donde quiera que estemos para adorar el nombre de nuestro Dios, para doblar nuestra rodilla delante de nuestro Dios, para decir gloria a Dios y que no tenernos que esconder. Aleluya. Gracias a Dios por esta libertad tan grande que tenemos. Ese decreto de muerte ha sido cambiado por un decreto de vida, porque dice la palabra que el enemigo vino para robar, hurtar y destruir, pero nuestro Dios vino para darnos vida y vida en abundancia.
para darnos gozo y paz en medio de las dificultades, para darnos una esperanza, una grande esperanza a cada uno de nosotros. Y en Esther capítulo 9 dice que los judíos destruyeron a sus enemigos. En el mes 12º, ese día que según los enemigos iban a destruir a los judíos, ese día, el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, o sea, su primer mandamiento. Perdón por esta Biblia que tiene las hojas pegadas. Dice, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El decreto fue cambiado. Y sucedió todo lo contrario. ¿Qué ha lanzado el enemigo en contra de nosotros? ¿Qué decreto se ha levantado en contra de nosotros? Pues hoy podemos tener esperanza en nuestro Dios, porque nuestro Dios es especialista en cambiar todo decreto y en hacer todo lo contrario que el enemigo quiere venir a hacer en contra de cada uno de nosotros y de nuestras familias. El enemigo quiere muerte, quiere destrucción para nosotros y para nuestras familias, pero dice la palabra de Dios que Él hace todo lo contrario y Él cambia todo decreto y trae vida a nuestras vidas, trae libertad a nuestras vidas y a nuestros hijos. El enemigo quiere que nos perdamos, que todos nos perdamos y nos vayamos al infierno. Pero en el Señor podemos tener salvación para nuestras almas. Podemos tener redención para nuestras vidas. Y esa esperanza no nada más es para nosotros. Esther no solamente peleó por ella y por su pueblo. No tenía esposo y hijos, pero yo sé que si tenía esposo y si hubiera tenido esposo e hijos, ella hubiera peleado por sus hijos también. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy? Hay un decreto, hay maldiciones que ha lanzado el enemigo en contra de nosotros, en contra de nuestras familias, en contra de nuestra iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a levantar valientes como Esther y vamos a decir, Señor, ten misericordia de nosotros? ¿Cuántos vamos a tomar un tiempo de nuestra vida para doblar nuestras rodillas y ir al Señor buscando su rostro en ayuno y oración? Alguien dijo que la oración es poderosa, poderosísima, pero cuando nosotros oramos y ayunamos, entonces esto es como una bomba atómica para el enemigo. Y así como la bomba atómica fue lanzada sobre esas ciudades, se me fueron Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Y fueron borradas del mapa. Así nosotros tenemos ese poder en el Señor, solamente en el Señor, cuando nosotros tomamos la armadura del Espíritu y usamos estas armas espirituales. Tal vez nosotros decimos, a mí me gusta mucho leer la palabra de Dios y a mí me gusta mucho orar, pero cuando llegamos a este tema del ayuno es como que decimos, después, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo. Satanás odia al pueblo que ora, que se humilla y que ayuna. Él no quiere, él va a hacer todo lo posible y lo imposible para no permitir que su pueblo se levante y tome las armas del Espíritu, para tenernos ahí estancados y sentados y no levantarnos en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros y que no nos dejó en este mundo desamparados y solos, sino que nos dio las armas espirituales que nosotros necesitamos para pelear esas guerras espirituales.
Y yo le pido al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones y nos hable en esta noche. Y si no nos deja dormir esta noche, que no nos deje dormir, pero que Él hable en nuestras vidas y nos haga entender que necesitamos un cambio. Que necesitamos al Señor en nuestras vidas, que necesitamos humillarnos delante de Él, que necesitamos decirle al Señor: Señor, todos esos decretos del enemigo que han sido enviados sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, sobre las familias de nuestra iglesia, sobre mi familia, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros y que pelees por nosotros, Señor, porque solos no podemos. Porque hay cosas, hermanos, que van a seguir igual mientras nosotros no nos decidamos a cambiar. Mientras nosotros no nos humillemos delante de la presencia de Dios y decidamos tomar un tiempo para buscar su rostro. Mucha gente ayuna. Yo sé que usted ha escuchado o tal vez alguien le ha compartido de personas que no conocen a Cristo y ayunan. Pero déjenme decirle que las personas que ayunan y que no conocen a Cristo, que mientras el tiempo de ayuno no oran ni se humillan delante de la presencia de Dios, entonces no pasa mucho. Pero nosotros como cristianos, cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando tomamos un tiempo para orar, para humillarnos, para ayunar, entonces podemos esperar resultados sobrenaturales, así como sucedió con Esther y los judíos en aquel tiempo. Que el enemigo se levanta y que Dios se encarga de nuestros enemigos. El ayuno de Esther y del pueblo de Israel, cuando ellos se humillaron y oraron en este tiempo, los planes del enemigo se derrumbaron. Y el destino de una nación fue transformado. ¿Cuántos anhelamos que nuestra nación sea transformada? ¿Cuántos anhelamos que haya un cambio en nuestras ciudades, en nuestras colonias, con nuestros vecinos, empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Anhelamos ese cambio. Pues entonces, si esperamos ver esas cosas sobrenaturales de parte de Dios, tenemos que hacer cada uno de nosotros cosas que nunca jamás hemos hecho para Él. Muchos hombres en la Biblia ayunaban, y no 3 días como Esther y su pueblo, ayunaban 40 días. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y por qué vino el enemigo y su primer tentación fue: convierte las piedras en pan, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vino a tentarlo así con el alimento? ¿Se acuerda usted a Adán y Eva ahí en el jardín disfrutando de la presencia de Dios? Pero viene el enemigo y empieza ahí a tener una conversación con Eva. ¿Y qué le dijo? Come del fruto, ¿verdad? Come. Cuando viene Esaú cansado del campo y todo, ¿verdad? Y está ahí su hermano haciendo ese guisado bien delicioso. Y entonces a él no le importa la primogenitura y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Pero entonces, ¿de qué forma
El enemigo está viniendo a nuestras vidas para que nosotros no podamos cumplir con los planes de Dios. Hay un último versículo que quiero leer ahí en Esther capítulo 9, el 25. Dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. No solamente el plan contra los judíos fue desbaratado, sino que él mismo tenía que sufrir lo que quería que sufrieran los judíos. Amén. Y esta es la primera historia que yo quería contarles. Pero hay otra historia en el libro de Jonás, donde también podemos ver a un pueblo que ayunó, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Y estaba viendo un video de niños acerca de la historia de Jonás y estaba muy interesante porque dice que como se mandó a todo el pueblo que ayunara y hasta los animales, y no solamente eso, sino que vestidos de silicio. Y si usted cuando vaya a su casa quiere buscar, ¿verdad? Y ver y leer más acerca de esto, pues puede hacerlo. Pero hubo otro pueblo, el pueblo de los ninivitas, que no eran el pueblo de Dios, pero ellos ayunaron y algo pasó. Entonces le invito para que vaya ahí al libro de Jonás, capítulo 3. ¿Y se acuerda usted que Dios le dijo a Jonás que tenía que ir a predicar a la ciudad de Harlingen? Pero Jonás, bueno, eran dos cosas las que pasaban con Jonás. Una, tenía miedo de ir a predicar a donde Dios lo había mandado, porque ese pueblo era un pueblo malo, con mayúsculas malo. Era un pueblo cruel. Se ha hablado tal vez que sería el pueblo más cruel de toda la historia. Y solamente quise escribir 3 cosas acerca de los ninivitas, y es que ellos practicaban torturas brutales. Si usted después quiere leer o quiere investigar algo acerca de esto, es súper tremendo lo que ellos hacían. Ellos hacían desollamientos a las personas en vivo, les quitaban toda su piel, mutilaban los cuerpos, o sea, los torturaban de una manera. Yo solamente quise escribir estas 3 cosas, pero ellos eran crueles, eran malvados. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, tienes que ir a predicarles a ellos, a los ninivitas, ¿verdad? Jonás pues no, dice, no, yo no voy a Harlingen, mejor yo me voy a La Joya, ¿verdad? Y desde chiquitos cantábamos ese coro, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, sino que a la mar profunda la gente lo arrojó y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió, porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Pero Dios le sigue hablando y Dios sigue llamando a sus escogidos y le dice, ve y predícales a Nínive. Después de que él pasa 3 días y 3 noches ahí adentro de ese gran pez, y Dios le permite, ¿verdad?, salir a la superficie otra vez, y Dios le da la libertad. Entonces le dices, ¿te acuerdas que te había dado una orden? Y por segunda vez Dios le dice a Jonás que tiene que ir y tiene que predicar y decirle a los ninivitas que tenían que arrepentirse, porque su maldad era tan grande, su crueldad era tanta, que Dios había decidido borrarlos del mapa, ¿verdad? Pero Jonás capítulo 3 versículo 4 dice que entonces comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo,
Algo interesante acerca de esto es que dice que la ciudad de Nínive no era tan grande como camino de 3 días. Entonces en este versículo dice que solamente cuando iba camino de un día, o sea, no había terminado todavía de predicar, pero fíjense lo que pasó. Dice, cuando iba por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Lea conmigo el versículo número 7, Jonás 3:7, que dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. ¿Puede imaginarse usted esto? Hombres y animales. Nadie podía beber alimento porque había sido la orden del rey. Pero miren lo interesante que dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Malvados y crueles ninivitas, ¿verdad? Por eso Jonás no quería ir a predicarles. Una, porque eran crueles, sanguinarios, y dijo, pues me puede pasar a mí algo de eso, ¿verdad? Pero el otro punto es que Jonás conocía a su Dios. Ese Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y él mismo dice en Jonás 4:2, él dice: por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa era la segunda razón por qué Jonás estaba tan enojado de ver todo lo que estaba pasando aquel día. Todos estaban en ayuno, desde los hombres hasta los animales, ayunando. ¿Cuántos queremos que un rey se levante y nos diga eso a nosotros, verdad? Todos en ayuno y oración, hombres, mujeres y niños, los bebés de pecho, los animales, y vestidos de cilicio. Yo traté de imaginarme algo y dije, no sé cómo sea eso, ¿verdad? Porque la vestimenta de cilicio era un vestido áspero, ¿verdad? Duro, que representaba que estaban tristes, adoloridos, ¿verdad? Que estaban arrepentidos. Entonces el rey le dijo: no nada más vamos a ayunar, sino que nos vamos a vestir de cilicio. Pero no solamente las personas, sino que todos los animales también. Y llegando hoy a nuestra casa, vamos a ayunar todos, hasta las 18 borregas, todos ayunando y vestidos de cilicio. Imagínese usted. Pero yo digo que es cuando alguien
quiere llamar la atención de Dios, ¿verdad? Cuando alguien verdaderamente está arrepentido, porque Dios les perdonó la vida. Después dice la Biblia que ellos regresaron a su pecado y entonces pues obtuvieron la consecuencia, ¿verdad? De todas sus maldades. Pero en este tiempo, cuando Jonás les predicó, el pueblo de Nínive se arrepintió. El mensaje de advertencia de Jonás provocó en los ninivitas un arrepentimiento profundo. Fíjese todo lo que tuvieron que hacer, lo que ellos querían hacer, porque estaban arrepentidos, para decirle a Dios: ya no quiero hacer eso que estoy haciendo, ¿verdad? Hace unos días creo que hablaba con mi hija y le decía: eso es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es cuando nosotros hacemos algo mal delante de la presencia de Dios y vamos caminando y vamos pecando y vamos desagradando a Dios. Pero cuando verdaderamente nosotros estamos arrepentidos y le pedimos perdón a Dios, entonces damos una vuelta y le damos la espalda al pecado y entonces vamos caminando en pos de la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo en Nínive. Eran crueles, eran malos, desagradaban a Dios en todas las cosas. Los pueblos le tenían miedo, pero ellos decidieron arrepentirse. Y ese arrepentimiento profundo produjo un grande avivamiento en ese país, porque el arrepentimiento trae avivamiento. El arrepentimiento trae avivamiento. Y arrepentimiento es: ya no voy a hacer esto malo que estoy haciendo, ya no voy a decir esto malo que estoy haciendo, sino que le voy a dar la espalda a todas esas cosas y voy a caminar en pos de mi Dios. ¿Cuántos anhelamos un avivamiento? Recordaba ese coro que dice: aviva nuestros días como al principio, concédenos volvamos al primer amor, que las almas se salven y enfermos sanen, que el fuego de tu espíritu descienda hoy, ¿verdad? Respóndenos, Jehová, respóndenos, Jehová. Pero ese avivamiento va a llegar cuando yo me arrepienta, porque el arrepentimiento trae avivamiento. Amén. Para concluir, quiero leerles esta noche unos versículos en Joel. Ahí en Joel capítulo 2, el versículo 15, no lo tiene que buscar, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán.
florecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El pueblo que busca al Señor nunca jamás será avergonzado. Qué grandes bendiciones de parte de Dios para aquel pueblo que se humilla, que proclama ayuno. Amén. Queremos ver cosas sobrenaturales. Amén. Preguntémosle al Señor en esta noche. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Podemos ayunar? Determinado tiempo. Podemos hacer un ayuno total, un ayuno con agua, un ayuno parcial. Lo interesante es buscar al Señor y dedicar ese tiempo. Leí acerca de estadísticas de los cristianos. Y en esas estadísticas habla que los cristianos, o sea, yo, ¿verdad? Estamos tan ocupados en cosas del mundo y no nos ocupamos en las cosas que verdaderamente importan. Amén. Entonces, yo le pido al Señor que toque nuestros corazones. Amén. Y que destronemos al rey estómago. Amén. Quiero invitarle para que se ponga de pie esta noche.